Buenas tardes, estamos en la sexta sesión del módulo primero de nuestro curso en línea Rutas del Aprendizaje, que llega a ustedes por un esfuerzo del Ministerio de Educación del Perú. Y el tema del día de hoy tiene que ver con aquellas condiciones del aprendizaje en el aula. Vamos a conversar sobre estos temas. Nos está acompañando un especialista que viene del Ministerio de Educación. Mi nombre es Paul Negra, soy el director del Instituto Pollo y vamos a trabajar en el programa del día de hoy. Vamos a un corte y volvemos para entrar ya en el tema. Volvemos entonces a este programa sobre condiciones de aprendizaje y clima, que va a ser el tema que sobre el cual va a girar la conversación del día de hoy. Recuerden que hemos ido avanzando progresivamente en términos del foco del trabajo de este curso, que es el tema de los aprendizajes. Ahí hemos revisado el tema del marco curricular, el tema del Sistema Nacional Curricular, el rol que tienen los mapas de progreso, las rutas del aprendizaje, el tema de las competencias y las capacidades. Y hemos llegado a este programa donde vamos a conversar sobre las condiciones de aprendizaje y clima. Recuerden que la sesión pasada trabajamos específicamente el tema de cómo aprenden los niños, niñas, las diferencias entre ellos y la diferencia entre los distintos niveles que nosotros como docentes trabajamos, inicial, primaria, secundaria y las particularidades del mismo. Siempre en la lógica de entender que nuestro rol como docentes es construir contextos para que se den las situaciones donde los estudiantes sean capaces de adquirir las capacidades y competencias que tenemos nosotros como responsabilidad de nuestra labor docente. Como les mencionaba hace un instante, el día de hoy tenemos el tema que nos convoca, el tema de las condiciones y clima para lograr los aprendizajes. Y en ese sentido nos acompaña Edison Ferro, quien es especialista del Ministerio de Educación en estos temas. Pero como siempre ya es costumbre nuestra, vamos a iniciar este primer bloque de conversación con un video que hemos preparado sobre el tema de cultura escolar. ¿Qué entendemos por cultura? ¿Cómo se tiene que construir? Y ahí vamos a ir un poco desempaquetando la idea. Entonces vamos con el video, por favor, y volvemos con Edison en unos instantes. ¿Qué te parece, Mirta, si invitamos al doctor o a la enfermera de la posta médica para que explique a los estudiantes sobre las enfermedades respiratorias agudas? Y me parece excelente, Martita, porque así nuestros estudiantes lograrán aprendizajes significativos. Bueno, acabamos de ver el video sobre la discusión entre dos colegas nuestros que estamos en el proceso de toma de decisión sobre invitar al especialista de salud, digamos, a que toque temas específicos en el contexto de aula. Entonces, la primera pregunta que me suscita es, Edison, ¿qué tiene que ver eso con el tema de la cultura escolar? Mira, la cultura escolar es una manera de hacer escuela, de pensar escuela, de sentir escuela, y en este video podemos apreciar que estos colegas, este colectivo docente, tiene una clara conciencia de que la escuela, por ejemplo, como cultura escolar, es una escuela abierta al contexto, en tanto así desarrollan procesos pedagógicos en interacción con su entorno. En el caso específico del ejemplo podemos ver la estrategia de la invitación a un profesional de salud para que pueda compartir y desarrollar aprendizajes con los niños. Y eso forma parte de una cultura escolar, como te reitero, abierta a su contexto, una cultura mucho más sensible a los diversos escenarios. No te olvides que una cultura escolar que se encierra en las cuatro paredes es difícil que pueda desarrollar competencias en los chicos, toda vez que las competencias necesitan contextos auténticos, contextos más experienciales, para que ellos puedan efectivamente ver de cerca la movilización de sus conocimientos, de sus aprendizajes, ¿no? Y eso sí es parte de la cultura escolar, que tiene que ver, por ejemplo, en este caso, con la gestión pedagógica, con la gestión curricular,
¿no? Y obviamente en general con la gestión escolar, ¿no? Ahora, Edison, de repente podrías ayudarnos un poco. Tú has mencionado temas de gestión curricular, gestión pedagógica, que son elementos coadyuvantes, digamos, del concepto de cultura escolar. Has mencionado dos. ¿Hay más? Y si puedes un poco ahondar más en qué implica cada uno de ellos y cómo nuestros docentes que nos están viendo podrían comenzar a implementar eso en sus instituciones educativas. Claro, una cultura escolar, por ejemplo, es democrática en la medida en que genera mecanismos, espacios y canales de participación en la gobernabilidad de la escuela. Una cultura escolar que confía de que debe haber un diálogo entre el autogobierno y el cogobierno, por ejemplo, al interior de la escuela y de las propias aulas. Entonces, la cultura escolar obviamente se va configurando también por las maneras y por las concepciones, las visiones de educación que tiene un colectivo. No nos olvidemos que una escuela la hace un conjunto de personas alrededor de una misión que hay que cumplir, y obviamente hay culturas escolares que son mucho más permeables, culturas escolares también en algunos casos autoritarias, culturas escolares poco dialógicas con la diversidad, por ejemplo. Entonces estamos hablando de culturas escolares que existen, pero en este caso a nosotros nos interesa que la cultura escolar sea una cultura abierta al contexto, una cultura escolar democrática que genere la participación de los chicos, como te reitero, en términos de participación, en la toma de decisiones, en el ejercicio de ese aprendizaje de la ciudadanía, ¿no? Y eso tiene que ver con cultura, tiene que ver con gobernabilidad escolar, y bueno, hay que apostar porque nuestra escuela peruana sea efectivamente parte de esa cultura escolar democrática y podamos efectivamente desarrollar aprendizajes vitales en nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes, ¿no? Ahora, tú mencionas, Edison, que sea participativa, que sea democrática como elementos fundamentales y más bien que funcionan como universales, que son elementos que nosotros tenemos que perseguir en nuestra labor docente. Sin embargo, ¿cómo se aterrizan estos elementos? O sea, esta idea de la democracia, esta idea de la participación, esta idea de la toma de decisión conjunta, ¿cómo podemos aterrizarla? Porque podrían claro, entenderse simplemente como elementos básicamente universales, digamos, hay que ser buenos, hay que amar, hay que respetar a la patria, digamos. Sí. Entonces, el truco, yo sé que es parte de la conversación, digamos, es cómo nosotros como docentes, tanto como nuestra acción colectiva, es decir, el cuerpo docente, liderados por el director, porque tenemos también directores que nos están observando, así es. Pero también, o sea, esa es una parte de la pregunta, y la segunda es cómo nuestra acción individual, nuestra performance docente, una vez que nosotros cerramos la puerta del salón de clases, ¿cómo se manifiesta concretamente esos elementos? Entonces tiene dos partes la pregunta. Una es, ¿cómo como colectivo liderados por el director? Una parte. Y segundo, ¿cómo aterrizamos estos conceptos en nuestra práctica específica? Porque el video que hemos visto hay dos colegas que están coordinando la invitación. No sabemos, y ahí podrías ahondar tú, si lo van a hacer para un salón de clase, para todo el colegio, para un grupo, para un ciclo. Así es. Hay unos elementos que podríamos ir explorando. Claro, me parece súper importante la pregunta que estás lanzando. Realmente la democracia, más que un discurso, debe traducirse en una práctica, ¿no? Y esa práctica puede efectivamente en la escuela traducirse, por ejemplo, en una asamblea de aula, donde los chicos tienen el espacio para deliberar, para poder solucionar de manera más inteligente, más democrática, sus propios conflictos que se generan. Puede haber la conformación de un consejo escolar, pero un consejo escolar que sea la expresión del ejercicio de la democracia al interior de la escuela. Puede haber un consejo escolar a nivel de docentes, donde también ellos puedan ejercer su capacidad de discutir, de reflexionar sobre aquellos asuntos que quizás en el trabajo solitario no puedes dar respuesta, pero sí como colectivo. Entonces, todas estas prácticas democráticas de la escuela nos permiten, pues, efectivamente, desarrollar las competencias. En el caso que nos viene del ejemplo, las visitas, o en este caso las invitaciones, es otro recurso concreto de cómo aterrizar una cultura escolar abierta al contexto.
Desde el plano individual, el cual tú nos estás preguntando, sí, un docente cuando cierra sus puertas, obviamente es el que tiene control, entre comillas, del ambiente áulico, pero ese docente tiene que comprender que tiene un conjunto de personas con mucha diversidad, y también tiene que practicarlo la democracia, por ejemplo, al tratar de partir de sus saberes previos de los chicos, de poder recoger sus intereses y sus demandas, ¿no?, en términos de aprendizaje o de necesidades de aprendizaje, y eso también forma parte de una cultura escolar, ¿no? Yo creo que la interacción docente-niño es evidentemente un vínculo humano, y ese vínculo humano tiene que tener un marco de acción que le llamamos cultura escolar, que ayude justamente a que todo eso se vaya desarrollando, se vaya consolidando, y los niños puedan percibir que entre el discurso y la práctica sí hay una coherencia. No nos olvidemos que la cultura escolar muchas veces encierra un concepto de currículo oculto. Por una parte tenemos un discurso, voy a poner un ejemplo, de puntualidad, pero la cultura escolar en la práctica no es esa. Entonces el alumno percibe con más potencia la cultura escolar antes que el discurso, digamos, de inculcamiento sobre la puntualidad, claro, etcétera, o las relaciones personales. Una cultura escolar que tenga mucha conflictividad al interior, obviamente el alumno percibe de que, bueno, uno tiene que llevarse bien en sus compañeros, pero quizás la cultura escolar no es la que se respira de esa manera, ¿no? Ahora, yo creo que nos has ayudado un poco a iluminar, digamos, los elementos que tienen que ver con el tema de la cultura escolar. Soy consciente, creo que nuestros colegas también son conscientes de que el concepto es un concepto difícil de aterrizar. Así es. ¿Qué tanto entra en juego, Edison, la creatividad, la innovación y un poco esta suerte de cuerpo docente en el aterrizaje del tema de la cultura escolar, en primer lugar, y en segundo lugar, ¿qué tiene que ver esto de hacer diagnósticos que nos permitan entender cómo es que funciona la cultura escolar en nuestra escuela? Porque uno de los elementos que tiene de característica el concepto cultura en general es que es invisible, o sea, no lo podemos tocar, no es que, así es. Digamos, uno pueda andar por la calle y ve caminando por la calle la cultura peruana, ni cuando uno entra a un colegio uno ve caminando la cultura a tu lado, sino que eso es invisible. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones en términos de poder primero entender cuáles son los rasgos de nuestra cultura escolar? Porque si no sabemos cuáles son los rasgos de nuestra cultura escolar, no vamos a poder comparar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la cultura que deberíamos tener, o por lo menos la cultura que está siendo planteada como un estándar de la escuela pública peruana. Porque ese es un poco también el ejercicio que habría que hacer, y nosotros los docentes que estamos en aula tenemos que un poco entender cómo hacer eso de ahí también, ¿no? Así es. Yo creo que la cultura escolar tiene que ver con otro concepto que los entendidos en la materia le llaman, por ejemplo, la gramática escolar. Entonces, la cultura escolar sí se puede percibir, sí se puede inferir a partir de sus manifestaciones, tanto en sus normas, tanto en sus rituales, en los comportamientos del colectivo docente. Todo eso son expresiones de una cultura escolar, ¿no? Entonces tú me decías, ¿y cómo está la cultura escolar, no? Entonces tenemos obviamente, yo no hablaría en singular, yo preferiría hablar de culturas escolares, ¿no? No podríamos homogenizar. Entonces hay culturas escolares, por ejemplo, que todavía tienen una práctica de una escuela cerrada a su contexto, una escuela que está pensada solamente en el plano académico, en lápiz, tiza y pizarra, y obviamente esa cultura escolar no nos va a ayudar mucho a desarrollar competencias con los chicos. Tienes también culturas escolares mucho más democráticas, mucho más participativas, tienes culturas escolares mucho más dialógicas en términos de interculturalidad. Estamos hablando de las culturas escolares de las escuelas rurales, multigrado, unidocentes, que obviamente en el ideal tiene que ser una cultura escolar que tenga la suficiente sensibilidad de reconocer, de valorar los saberes que están circulando en la comunidad en términos de capacidades, ¿no?, de ritualidad, de saberes, de tecnología,
y si tú tienes una cultura escolar que anda de espaldas a eso, obviamente estás hablando de una escuela cerrada, que para nada es una escuela porosa, abierta, ¿no es cierto? Entonces sí hay muchas culturas escolares, o sea, la cultura escolar, como te decía de antes, se va configurando por el conjunto de visiones, ¿no?, que tiene ese colectivo docente, o quizás por el liderazgo que ejerce el director, pero no nos olvidemos que la apuesta es por construir liderazgos más distribuidos y que podamos crear sinergias y en consecuencia quizás yo diría, la escuela se ha ido quedando en su gramática escolar, o sea, se dice que la escuela es la institución mucho más resistente al cambio, porque justamente esa cultura escolar, desde su propia fundación, no se ha movido mucho, ¿no? Más bien se ha ido sedimentando cada vez. Una cultura escolar, para poderla renovar o para que la escuela pueda tener una refundación como cultura escolar, necesitamos lo que tú señalabas: innovación, pensamiento flexible, creatividad y sobre todo bastante curiosidad pedagógica y la actitud de querer reflexionar sobre cuál es la cultura escolar sobre la cual nosotros laboramos y sobre todo nosotros educamos y formamos a los niños y a las niñas, ¿no? Ahora, tú mencionabas, Edison, es una terminología que a mí de verdad me gusta mucho porque me parece que es súper gráfica para explicar lo que sucede con el tema de la cultura escolar. Porque claro, yo creo que tú has sido bastante cuidadoso en describir los tipos de culturas escolares, y yo estoy de acuerdo contigo, hay muchos, claro, en términos de hablar de culturas escolares. Sin embargo, existen culturas escolares que son absolutamente nocivas. Ah, por supuesto. Que son culturas escolares que no permiten, y ahí viene un poco el fraseo de mi pregunta, que son culturas escolares que lo que hacen es ir en contra de los procesos de aprendizaje realmente. Sí. Entonces, si es que nosotros somos conscientes, ahora claro, como todo en la vida y como todo en la realidad, digamos, no todo es blanco y negro. Así es. ¿De acuerdo? Sí, hay tonos de grises. Es parte natural de la vida. Así es, tenemos 256 tipos de tonos de grises entre el blanco y el negro, entonces tenemos en realidad 256 tipos. O 1200 variedades de papas en el Perú. Entonces la pregunta acá es decir, digamos, en primer lugar yo me atrevería no a preguntarte, sino a hacer una afirmación. Es que no podemos hablar de que existe una cultura escolar que sea nociva completamente. No, pues. Sino que existen rasgos de las culturas escolares que nosotros tenemos que tener el ojo que nos permite identificarlos y poder poner acciones de por medio que permitan corregirlos. Perfecto. Entonces, el primer elemento de mi pregunta es, ok, ¿cuáles son esos elementos que de tu experiencia y del trabajo que tienes con las escuelas en nuestro país son cosas que son patrones de características nocivas de las culturas escolares nuestras que tendríamos con nosotros como docentes que estamos observando, atendiendo este curso, tener, pero así, la alarma prendida, que cuando sintamos que eso sucede, se tiene que prender, digamos, un procedimiento para ir en contra de ella? Esa es una primera parte. Y una segunda parte tiene que ver con esta idea de la gramática de la escuela, ¿no? O sea, yo creo que ahí el trabajo de Tayak y Cuban, que son dos profesores, digamos, de la Universidad de Stanford, que hablan sobre el tema de la gramática de la escuela, que además es una súper buena explicación de por qué es que las cosas no cambian en la escuela. Ellos mencionan de que es esta suerte de gramática que funciona detrás de nuestras cabezas para poder hablar y escribir, pero que no es que la tengamos consciente constantemente. Claro. Bajo esa lógica, entonces, ¿qué tenemos que hacer como cuerpo docente para hacer consciente esa gramática? Porque no es que yo a la hora que estoy hablando estoy decidiendo si existe la conjugación del verbo, que es una regla de la gramática, o si estoy hablando en singular, en plural, en primera persona, segunda persona, tercera persona. Porque si yo hiciera consciente eso, me lo volvería loco. Digamos, no podría hablar. Así es. Pero la pregunta es, ¿qué mecanismos nosotros como docentes y como cuerpo dentro de las escuelas tenemos que poner de por medio que nos permita tener estas alarmas prendidas para que la gramática de la escuela no termine traicionándonos? Y no termine además, y la frase que usa Tayak y Cuban en el libro que ellos escriben, es básicamente la siguiente, es, entre comillas, es que así se hacen las cosas acá. Así es. Entonces, cuéntanos un poco, Edison, sobre eso. Sí, pues una cultura tiene
poder enunciativo, dicen, ¿no? O sea, tiene una potencia de ir configurando los comportamientos. Hay algunas alertas que habría que tener, que la escuela tiene que superar, digamos, como gramática escolar, como cultura escolar. Por ejemplo, es ese mito fundante de la asimetría en la relación maestro-niño o niño-adulto. Entonces, hay culturas escolares en pleno siglo XXI que siguen pensando que esa relación entre maestro-niño tiene que ser una relación distante, a veces despersonalizada, y eso tiene que ver con la manera de haber hecho escuela por muchos años y no haberse preguntado ni haber hecho una acción crítico-reflexiva sobre ese aspecto. Hay culturas escolares que son muy perniciosas cuando invisibilizan, digamos, la dinámica cultural de una comunidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Es perniciosa una cultura escolar cuando las decisiones de la gobernabilidad escolar solo giran alrededor del director y no de la noción de construir consensos, de deliberar y de tener una gestión escolar mucho más abierta al conflicto también, ¿por qué no?, en términos más constructivos. Entonces, culturas escolares que no, diríamos que no contribuyen. No podríamos, digamos, afirmar de manera categórica, pero sí hay que tomar alertas y hay que ser conscientes que sí, pues, lamentablemente todavía tenemos ese tipo de culturas, ¿no?, escolares. Y entonces, vamos ahora a tratar de, nosotros sabemos, entendemos que el tema de la cultura escolar es un tema sumamente complejo, pero que sí, además tiene muchísima relación con lo que hacemos nosotros en aula y existe una conexión totalmente directa entre la cultura escolar y el logro de los aprendizajes, y por eso es que está conectado, digamos, un poco a la discusión que hemos venido teniendo en estos módulos, en estas sesiones del primer módulo de trabajo sobre el tema del aprendizaje. Entonces, a manera de ayuda voy a poner algunas ideas claves sobre lo que hemos conversado el día de hoy, y ahí vamos con el PPT, me ayuda la producción. La cultura escolar es la manera como la escuela se organiza para producir experiencias enriquecedoras de aprendizaje basadas en el diálogo intercultural y el intercambio de ideas. Es decir, la cultura escolar es la capacidad de organizarse, de negociar, de ponerse de acuerdo, de construir consensos de manera compartida entre los adultos y los estudiantes, y le otorga identidad propia a cada institución educativa. Allí vemos entonces, de alguna manera, muchos de los elementos que han salido en la conversación con Edinson sobre el rol que tiene la cultura escolar, pero además enfatizo aquí el hecho que si es que nosotros docentes, directores, equipos pedagógicos, digamos, no somos conscientes, básicamente, de que tenemos que hacer una acción real, tangible, coordinada, planificada, para ir mejorando la cultura de la escuela, vamos a dormir con el enemigo. ¿Por qué? Porque si no nos preocupamos sobre la cultura de la escuela, si no la trabajamos desde el minuto a minuto de lo que sucede en nuestros salones de clase, en el patio, en los corredores de la escuela, en los alrededores de la escuela, si no tenemos una puerta abierta constante a la comunidad y a la diversidad y a la heterogeneidad, que es una de las características que son parte de la riqueza de nuestro país, entonces estamos no solo durmiendo con el enemigo, porque la cultura escolar va a terminar traicionando nuestros propios esfuerzos en la generación de los aprendizajes, sino también no vamos a poder terminar de cumplir nuestra labor de generar a un ciudadano peruano para el día de mañana que sea abierto, que sea democrático, que sea participativo, que sea crítico, que sea innovador, porque esos son los elementos que son parte constitutiva de nuestro trabajo como docentes. Entonces, estemos alertas con el tema de la cultura escolar, establezcamos desde el inicio del año escolar, que ahorita estamos cada vez más cerca, acuérdense que el 10 de marzo comenzamos las clases en todo el país, tenemos que poner acciones planificadas y ordenadas que nos permitan entender cuáles son los rasgos de nuestra cultura escolar, cuáles son aquellos rasgos que tenemos que empujar, que tenemos que ponerle más gasolina, porque sabemos que esos son rasgos particulares de nuestra escuela, y aquellos otros rasgos que son más negativos, que tenemos que ir desterrando en la práctica y el funcionamiento de la vida de nuestras escuelas.
Con estas ideas entonces vamos al siguiente corte, nos quedamos todavía con Edison, que vamos a conversar todavía un poco más sobre otros aspectos que vienen y que tienen que ver directamente con el trabajo que nosotros hacemos en el aula para el logro de los aprendizajes de este año 2014. Entonces volvemos después del corte. Muchas gracias. Volvemos entonces en este bloque, nos acompaña Edison Ferro, quien es especialista del Ministerio de Educación, y estamos conversando sobre las condiciones que tenemos que asegurar nosotros para poder conseguir los aprendizajes que estamos buscando. Entonces, en este bloque, hemos conversado en el bloque anterior sobre el tema de cultura. En este bloque lo que vamos a hacer es dialogar un poco sobre el tema del clima en el aula, que es un elemento sumamente importante, sobre todo porque tiene que ver directamente con el proceso de generación de aprendizajes, que es nuestra responsabilidad como docentes. Entonces, así como en el anterior bloque, hemos preparado un video que nos va a permitir un poco arrancar la conversación. Vamos a verlo, Edison, ustedes y yo, para poder trabajar en este bloque sobre el tema del clima de aula. Entonces, adelante por favor con el video. La profesora verifica la asistencia de los estudiantes llamándolos por el orden del número de la lista. Los estudiantes contestan: presente, presente profesora. Hemos visto entonces el video que ha sido bastante escueto sobre el tema del clima del aula. Entonces, Edison, ¿qué tiene que ver el tema del clima del aula? ¿Por qué tenemos que trabajar en el clima del aula? Mira, no nos olvidamos dos criterios. Primero, el aula es el espacio vital, digamos, en términos también de vida escolar y de aprendizaje para los niños y las niñas. Y en segundo lugar, en el aula es donde realmente se juegan un conjunto de interacciones que tiene que ver con el sentimiento y la percepción que tienen los chicos en términos de sentirse reconocidos, sentirse que si se les escucha, por ejemplo, que se sienten a gusto, satisfechos, tiene que ver con la movilidad de sus emociones. Entonces, en este caso muy concretito del ejemplo, tratar a las personas por un número es despersonalizar, porque a todos nos gusta, por ejemplo, que nos llamen por nuestro nombre, y eso es parte del clima de aula, o sea, un clima socioafectivo, reitero, de reconocimiento como persona, y lo más lógico es que este ritual de la escuela de llamar lista sea también a partir del nombre y no de un número, ¿no? Y eso va dándole idea a uno de qué clima de aula se respira, entre comillas, en un ambiente de esa naturaleza, ¿no? Claro, y ahí hay una práctica que es bastante común, Edison, y corrígeme si me equivoco, y es esta idea, y además, por lo menos así era en mi época, claro, que incluso la lista la llamaban por apellido. Entonces incluso las relaciones entre alumnos, entre pares, no estamos hablando entre docentes, estamos hablando entre pares, claro, era, oye, Ferro, Neira, ¿no? Digamos, eso también tiene que ver con el clima del aula. ¿Quién es el que define cuál es el clima del aula? ¿Son los estudiantes? ¿Son las interacciones entre los estudiantes? ¿Quién define eso? ¿Es el docente? ¿Es la escuela? ¿Cómo podrías ayudarnos a entender un poco más esto de aquí? Yo creo que el clima de aula tiene que ver con un concepto muy profundo que se llama la calidez humana, yo decía hace rato que la relación pedagógica es un vínculo eminentemente humano, entonces se mueve en un conjunto de subjetividades, ¿no? De sentimientos, de percepciones, de prejuicios en algunas veces. Y fíjate que hay un estudio que se ha estado desarrollando sobre cómo las lógicas de relacionamiento de un niño de inicial con respecto a uno de secundaria va teniendo también una progresión evolutiva. En inicial, la relación, digamos, es una relación más premunida del afecto,
A un niño de inicial lo que le interesa es cómo le trata su maestra, su señorita. A uno de primaria la relación es más pedagógica, que también le enseña. Pero en secundaria las cosas, si bien es cierto, se necesita afecto, se necesita didáctica, pero en secundaria es un poco más, digamos, disciplinar o epistemológica. ¿Sabe o no sabe el curso que enseña el profesor? Entonces las relaciones también se van estableciendo conforme los chicos van evolucionando en su itinerario escolar. Entonces el clima de aula, el clima socioafectivo, es una construcción de ida y vuelta, ¿no? Porque no te olvides que el profesor es una persona, y los niños también, es en esas intersubjetividades que hay que ir construyendo un clima de aula agradable, un clima de aula basado en una comunicación asertiva, del reconocimiento de los sentimientos. Muchas veces la escuela penaliza, por ejemplo, la tristeza, pero la tristeza puede muy bien ser parte también de una conversación, de un tratamiento al interior de la escuela y del aula. No solamente la alegría, por decirte una cosa, o la ira, la cólera. ¿Cómo conduces esos sentimientos en un clima socioafectivo donde, por ejemplo, no se da apertura al abordamiento de este tipo de sentimientos, ¿no? O decirte que, por ejemplo, en un clima socioafectivo donde el error se sanciona, cuando el principio natural de aprender es el error. Entonces son climas que van muchas veces entorpeciendo que la cognición y la emoción vayan de la mano, porque no puede haber un proceso cognitivo en un ambiente amenazante, en un ambiente donde el alumno no se siente ni psicológica, ni emocionalmente seguro, ni estable. Entonces es importante que tomemos en consideración cómo está el clima socioafectivo en el aula. Un niño en un ambiente mucho más alegre, obviamente hasta sus procesos cognitivos cerebrales se van a desarrollar de otra manera. El miedo es un ingrediente paralizante para cualquier cerebro y así no se hace aprendizaje, ¿no? Entonces, sí, eso que mencionas es interesante porque, digamos, el terror a la matemática de repente tiene que ver con esta idea de que nos estamos paralizando en el cerebro para poder entender los principios que están detrás de la matemática. Así puede ser, ¿no? Ese es un tema de autoconcepto, por ejemplo, ¿no? Si el clima socioafectivo no le ofrece seguridad emocional y no es un ambiente que pueda actuar como un factor de contingencia, un factor de protección. No nos olvidemos que muchos de nuestros niños llegan con muchas carencias de afectividad y el clima de aula no puede repetir eso que está encontrando fuera, al contrario, debería ser un ambiente de contención socioafectiva, socioemocional. Y eso implica conocer quiénes son nuestros niños, ¿no es cierto? Cuáles son sus historias familiares y así quizás podamos ser más conscientes e ir creando un clima de aula que sea acogedor para los chicos, que ir a la escuela cada día sea una experiencia interesante y no sea una experiencia que, bueno, tiene que irlo porque es su obligación de escolar. ¿No es cierto? O sea, eso tiene que ver. Tienes que ir porque tienes que ir. Así es, y no te cae un jalón de orejas. Ahora, Edison, ¿quién tiene entonces el control del clima del aula? ¿Quién es el que va modulando? ¿Quién es el que va definiendo los indicadores? Es como, no sé, es como cuando uno ve uno de estos termostatos, digamos, y tiene climatizadores en un ambiente, y uno va eligiendo, digamos, a ver, voy a subir la temperatura, voy a bajar la temperatura, voy a mover esto de acá. ¿Quién controla eso de ahí? ¿Está en el docente? ¿Está en los profesores? ¿Está en los estudiantes? ¿Está en la interacción entre ambos? ¿Hay variables externas que están consideradas en este tema? Estoy tratando de ponerme en los zapatos de nosotros docentes constantemente porque, claro, ¿cómo hago yo para manejar el tema del clima en el aula? Ahora, ¿quién controla? ¿Cómo se gradúa? Interesante. Mira, eso tiene que ver con lo que hace rato hemos hablado, ¿no? Tiene que ver con la relación de cómo es esa cultura escolar, ¿no? En una cultura escolar excesivamente permisiva, ese clima de aula va a ser muy caótico ya también, ¿no? Por decirte. Entonces yo creo que en términos de control, más bien no diría, sino sería un proceso
mucho más interactivo, donde haya esta palabra de el contrato pedagógico, una especie de negociación entre un adulto y un niño, ¿no es cierto?, que también tiene su capacidad de dar cosas, de establecer límites, porque esa es una responsabilidad que nos toca como adultos con respecto a una generación que obviamente recién está formándose, está desarrollándose. Entonces en alguna medida tiene que haber algunas pautas, ¿no?, para establecer el clima de aula, pero a su vez el niño también tiene sus propios impulsos, tiene sus propias necesidades. Entonces, ¿cómo hacemos que eso se armonice al interior del aula? Y hay que crear esos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, un recurso puede ser las conversaciones espontáneas cada 5 minutos de cada inicio de la mañana, para que los chicos puedan expresar sus inquietudes, sus malestares, sus angustias o sus reclamos, que ya distensiona de manera emocional a los chicos. Hablar desde lo que yo pienso, desde lo que yo siento, ¿no? Eso ayuda mucho. Y yo diría, otro aspecto fundamental es de que es el manejo y el entendimiento de la disciplina, pues, que marca después de todo uno de los factores que le da la identidad al clima del aula, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por una disciplina obediente o estamos entendiendo por una disciplina más consciente, basado en el consenso de acuerdos entre el profesor y los alumnos y entre ellos mismos como colectivo, ¿no?, de un aula? Ahora, te has tocado un tema que es importante, y es el tema de la disciplina, digamos, y a ese nivel existen un montón de complejidades, digamos, que es más o menos el pan de cada día de nosotros como docentes. Pero al mismo tiempo que nosotros tenemos que entender un proceso dialógico, un proceso democrático y participativo, también tenemos que, y ya viene la pregunta, establecer procesos normativos, establecer procesos de respeto, establecer procesos de responsabilidad de acuerdo a nuestro comportamiento. Porque una cosa es la disciplina y otra cosa es el comportamiento. ¿Qué rol tenemos nosotros como docentes? O sea, porque nosotros tenemos que enfrentar la complejidad del salón de clases, y algunas veces nos tocará, pregunto, ser policía malo, algunas veces nos tocará ser padre bueno, digamos. ¿Cómo manejar eso de ahí, digamos, y ese ejercicio es el ejercicio que nos compete para la construcción del clima de aula? ¿O es esta imagen de las películas, digamos, que nos hemos metido en la cabeza? Mira, yo prefiero partir de dos conceptos, ¿no? O sea, tiene que haber libertad y tiene que haber orden, ¿sí? O sea, la libertad en un aula es importante, pero para que haya una libertad productiva, una libertad mucho más responsable, tiene que haber lo otro, tiene que haber el orden, pero ese orden no impuesto, sino un orden que sea construido, que pueda ser alertado desde mi perspectiva de adulto. Entonces, ambas cosas yo creo que van configurando un clima de aula adecuado para los aprendizajes, ¿no? Yo creo que los niños y los docentes son sujetos, y en tanto sujetos movilizan muchas emociones, ambos. Y obviamente el adulto quizás tiene la fortaleza de saber controlar más sus emociones, y no así el niño. Entonces es colocarse en los zapatos del otro, ser empáticos también, y también pedir lo mismo con respecto de tus alumnos con respecto a ti, ¿no es cierto? Ese es un ida y vuelta, y así funciona la vida, y el aula no tiene por qué ser diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque somos personas, cumplimos distintos roles. En la escuela somos alumnos, o son alumnos, o soy profesor. En la casa soy un hijo, y en la casa yo como profesor soy un padre de familia, un ciudadano. Pero igual, las emociones, la manera como me conduzco en términos más de mi afectividad, no me quita nada, ¿no? Sigo siendo una persona. Y esa integridad debería manifestarse al interior del aula. No debe ser una situación postiza, yo diría. Debe ser una situación auténtica. Yo hace tiempo vi un video muy interesante, ganadora de un premio de cine educativo en Japón, como un maestro trabaja sobre el duelo, el dolor, en un aula de 3er grado con niños, y trabajan la muerte del abuelito de esa niña,
cosa que en la escuela normalmente no la podemos ver, ¿no es cierto? Entonces, no puedes exigir formar personas que puedan solucionar serenamente sus conflictividades cuando la escuela ha ido sistemáticamente negando el abordamiento de estos temas críticos como el dolor, la angustia, la ira, la cólera, ¿no es cierto? ¿Cómo creamos las condiciones para que eso fluya y no esté embalsándose, ¿no? Como una ollita a presión? Yo creo que esto último que dices, y tomo lo último que has dicho, Edison, respecto a cómo hacemos, ¿no? Yo creo que nadie más que nosotros docentes conoce cómo trabajar con los estudiantes, sabe de qué picojean, sabe de qué son capaces. Yo creo que hay un trabajo particular, pero que tiene que ser consciente, no tiene que ser solamente un trabajo de discurso, decir, no es que yo conozco a mis alumnos, sino que tiene que haber un trabajo consciente. Por eso es que es un poco el reto, como equipos de trabajo en cada una de las escuelas a lo largo y ancho de nuestro país, poder ponernos de acuerdo, poder dibujar, digamos, cuáles son aquellos aspectos del clima de aula que la vamos todos, nosotros docentes, a trabajar, para poder así el 2015 enfrentar, digamos, con haber avanzado un peldaño sobre este punto, porque si no lo hacemos consciente y no lo hacemos planificado, entonces vamos a dejar al azar elementos del clima del aula. Y ahorita en la conversación con Edison lo que hemos clarificado es que estos elementos tienen que ver directamente con condiciones fundamentales para conseguir los aprendizajes. Tenemos que entender entonces en ese sentido que si no trabajamos en estas condiciones, vamos a mermar la posibilidad de alcanzar los aprendizajes que nosotros tenemos como reto. Y eso además como responsabilidad, porque de alguna manera la sociedad peruana nos encarga el trabajo de los aprendizajes en nuestros estudiantes durante un año. Y es como si todo el país nos pidiera que trabajemos en esto. Entonces ahí hay que hacer un trabajo consciente y planificado para poder ir tocando estos puntos fundamentales de lo que tiene que ser el clima del aula y poderlo atar y poderlo conectar con el elemento anterior que discutimos en el bloque anterior, que tiene que ver con el tema de cultura escolar. Entonces les presento ahorita una lámina de PowerPoint para poder ir poniendo los puntos que son claves en el tema de esta conversación que hemos tenido en este bloque sobre el tema de clima de aula. Ahí lo pueden ver en pantalla. El clima del aula es el ambiente en donde se desarrollan las interrelaciones entre los estudiantes, el docente con los estudiantes, y se sustenta en el sentimiento de confianza, respeto, afecto y la calidez humana. Permite tener entonces una convivencia armónica, favorece las buenas relaciones y el respeto entre sus miembros y contribuye a que la experiencia escolar sea gratificante y productiva para los estudiantes. De alguna manera estos elementos que están presentes en este concepto que está ahí en el PowerPoint, digamos, son los elementos fundamentales de lo que tiene que ser el trabajo nuestro como docentes respecto al clima del aula. Tenemos entonces esta responsabilidad en nuestras manos, trabajar directamente en generar estos contextos. Cuando nosotros, programas anteriores, hablábamos de la generación de contextos para lograr aprendizajes, para que las capacidades se afinquen, para que las competencias sean posibles de ser demostradas y probadas por nuestros estudiantes, también está un elemento del tema del clima del aula y de cultura escolar, que son lo que hemos venido conversando en este programa. Entonces, con estas ideas cerramos este bloque y volvemos al tercer bloque del día de hoy para seguir conversando con Edison en este proceso del tema que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con condiciones para el aprendizaje y el clima. Volvemos entonces al siguiente bloque. Estamos de nuevo entonces en nuestro programa sobre condiciones para el aprendizaje y el trabajo del clima en el aula. En el bloque anterior hemos un poco desempaquetado la idea del clima y la responsabilidad que nosotros tenemos como docentes para poder conseguir climas de aula distintos que además favorezcan el proceso de aprendizaje. Lo que nos trae en este bloque es la calidad de las interacciones. Nosotros mencionábamos en la definición anterior sobre el tema del clima de aula que son las interacciones, son estas interrelaciones que existen entre los estudiantes y sus pares, o sea, entre estudiante y estudiante. Ahí hay complejidades que tienen que ver con el tema de una cosa es entre hombres, otra cosa es entre mujeres y otra cosa entre hombres y mujeres.
porque eso es parte de la complejidad que tiene que ver con el tema de género. Pero también el tema de las interacciones entre nosotros como docentes, con nuestros estudiantes, pero también qué tipo de interacciones se dan, porque hay interacciones pedagógicas, hay interacciones sobre tema de disciplina, sobre tema de comportamiento, sobre tema normativo, sobre tema de indicaciones. Entonces existe una serie de tipos de indicaciones que van marcando un poco el funcionamiento del día a día en el aula. Entonces lo que vamos a conversar en este bloque es hacer consciente qué tipo de interacciones, por qué sirven, para qué están, cómo nos ayudan, cómo construyen juntas, en la medida en que sean conscientes, estas interacciones, contextos donde se pueda mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, de nuevo, hemos preparado un video que como que sea excusa para comenzar la conversación. Entonces, adelante por favor con el video. Un pretexto. ¿Cuántos hay? 20. ¿Y qué has hecho? Recuerden, levantamos la mano para pedir la palabra. ¿Cuántos tenemos? 20. 20. Luis, ¿por qué crees que habrá faltado ayer los chicos? Porque en el lugar de Lucas está una F. ¿Por qué estará una F en el lugar donde dice Gianluca? ¿Por qué creen? Porque no vino. Porque puede ser que haya estado enfermo, dice. A ver. Porque se habrá dormido tarde. Chicos, ¿y ustedes quieren que sus amigos aprendan? Sí. ¿Y qué deben hacer para que sus amigos aprendan? A faltar. No faltar. No obedecer las normas. ¿Y qué pasa con los niños que faltan? No aprenden. No aprenden. A ver, mi amiga Ángela. No van a saber escribir. No van a poder escribir. Ahí hemos visto en el video entonces el tipo de interacciones que han sido graficadas en esto que hemos preparado con producción. Entonces, Edison, ¿qué podemos hablar del tema de las interacciones? Mira, las interacciones en realidad están enfocadas a la producción de los aprendizajes. Quiere decir que en un aula, cuando el profesor utiliza sus recursos pedagógicos y didácticos para producir un conjunto de interacciones, primero tiene que tomar conciencia de que tiene que ser un canal más multidireccional. En el video que estamos apreciando hay una interacción docente-niño casi de manera muy lineal, diríamos, ¿no? Lo que queremos entonces es que las interacciones sean múltiples, ¿no? Que las interacciones, por ejemplo, sean entre estudiante y estudiante, docente y estudiante, estudiante y su entorno. Entonces estamos hablando de varias posibilidades de producir interacciones. Cuanto más múltiple es, mayores ocasiones, mayores posibilidades de tener escenarios diversos de aprendizaje, ¿no? En un modelo pedagógico muy lineal, obviamente la interacción va a ser maestro-alumno. Maestro pregunta, alumno contesta, es una interacción muy básica, pero en una acción pedagógica mucho más mediadora, el profesor crea los escenarios de aprendizaje, cumple el labor de mediador, pero la interacción directa es entre el que aprende y el objeto de aprendizaje, que es una interacción mucho más productiva. O puede haber otro tipo de interacción entre la creación de una tarea, un desafío, un problema o un proyecto y el conjunto de interacciones que se producen entre los chicos. En este caso el profesor tiene un rol más de gestor, de acompañante, para que ese complejo de interacciones alrededor de un proyecto sea mucho más productiva y desarrolladora de competencias. Entonces las interacciones, reitero, está dirigida a la producción de escenarios de aprendizaje, de ocasiones para aprender, ¿no? Pero desde una perspectiva multidireccional, no solamente profesor-alumno. Entonces hay cosas que hay que ir repensando, y no solamente debe ser una interacción de carácter verbal. Hay una clásica, nosotros en la escuela, el profesor pregunta y
y la verdad que nosotros mismos contestamos. No damos el tiempo suficiente para construir y elaborar la respuesta. Esa, por ejemplo, no es un buen ejemplo de interacción productiva en términos de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, retomando los ejemplos que estamos en esta tarde conversando, cuando los profesores están planificando ir de visita o traer de invitación a una enfermera de la posta, están produciendo una interacción mucho más vital, auténtica, en un escenario mucho más real, ¿no es cierto? Es una interacción cara a cara con alguien que puede algo que explicarte, algo que enseñarte, ¿no es cierto? Y esas interacciones también producen mucho más efectos en el aprendizaje. Es más grato aprender directamente de alguien que sabe que escucharle a tu profesor, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de interacciones es la que estamos poniendo nosotros como una condición básica también para generar competencias o desarrollar competencias. Tú mencionaste al comienzo de tu respuesta que efectivamente existían un tipo de interacción básico, es decir, esta idea de el mantra de yo pregunto, tú respondes, yo pregunto, tú respondes, y a partir de la pregunta, a partir de tu respuesta, yo reelaboro una pregunta adicional y vamos, pero finalmente el mecanismo es el mismo, es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. ¿Es suficiente ese tipo de interacciones? No, yo creo que es una interacción, como decimos, básica. Yo creo que las mejores interacciones productivas en términos de aprendizaje es aquel que el estudiante tiene posibilidades de hacerse preguntas, de poder tener control sobre la situación de aprendizaje, de poder movilizar sus recursos, de poder construir desde una cultura colaborativa del aprendizaje. Esas interacciones son mucho más potentes para desarrollar competencias en nuestros chicos. Eso implica en todo caso pensar en que el escenario del aula ya no es el único, sino hay otros escenarios. Yo lo resumo en dos palabras. O sea, para crear interacciones mucho más productivas tienes que ser consciente del adentro y del afuera, ¿no? Yo creo que el afuera tiene mucho más riquezas para producir aprendizajes, y eso tiene que ver con una escuela abierta, con una escuela que pueda ir al encuentro del conocimiento, ir al encuentro de los saberes ¿no? Encarnados, vamos a decir, que están presentes en la sociedad educadora, y bueno, eso implica otra calidad y otra exigencia a nivel de gestionar esas interacciones en la escuela y en el aula, ¿no? Pero no vamos a negar que una de las primeras y fundamentales interacciones es entre un profesor, ¿no? y un estudiante, pero eso no deja de ser que es tradicional. Yo creo que el profesor tiene que más bien echarle mano a un conjunto de recursos para que esa interacción, ¿no? fundante de la escuela sea mucho más productiva, que el profesor también pueda ser interrogado, por ejemplo, o que el profesor pueda ser evaluado, o que los propios niños puedan invitar al profesor a asumir nuevos desafíos en esas interacciones, ¿no es cierto? Y yo creo que en esa medida vamos a conseguir que esa dinámica del aprendizaje entre el alumno, el profesor, entre los alumnos y entre los alumnos y su propio ambiente pueda resumirse en aprendizajes, yo diría, mucho más auténticos, mucho más vitales, mucho más desarrolladores dentro del concepto de un aprendizaje integral, ¿no? Porque una interacción que se queda en la pregunta y en la respuesta tipo ping-pong, obviamente no ayuda mucho. Yo creo que hay que movilizar la capacidad de pensar, hay que movilizar la curiosidad por investigar, la curiosidad por hacerse buenas preguntas, ¿no? La curiosidad de explorar. La exploración libre, por ejemplo, es otra manera de crear interacciones mucho más fluidas y abiertas en escenarios de aprendizaje mucho más complejos, ¿no es cierto? Por ejemplo, por decirte, visitar a la compañía de bomberos. Mi interacción ya no es
necesariamente con un docente, es con una persona que cumple una labor social muy importante, y puedo yo, a partir de una planificación adecuada, trabajar la química, trabajar la ciudadanía, trabajar la matemática, trabajar los valores, lejos de estar discursando, escuchar testimonios de vida, etc. Y ese tipo de interacciones van a quedar mucho más grabadas también en la memoria, ¿no? Muchos nos acordamos no del momento del aula, nos acordamos de la excursión, por ejemplo. La excursión es otro tipo de interacción con la naturaleza, con lo desconocido, ¿no? Con la imaginación. ¿Y por qué no jugar ese tipo de interacciones al interior de la escuela, ¿no? Entonces necesitamos una escuela que cada vez se abra y cada vez tenga la suficiente inteligencia colegial como organización de aprovechar, por ejemplo, los medios de comunicación, las redes sociales, el internet, y lejos de estar compitiendo o prohibiendo en algunos casos, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, ahora, Edison, me parece interesante lo que mencionas, porque entiendo, corrígeme si me equivoco, que en la construcción de los procesos de interacción hay una decisión por parte del docente. No es cuestión de dejarlo al azar. No es cuestión de, a ver, llego a dictar mi clase y a hacer mi clase porque, bueno, ya vengo dictando pues matemáticas hace 5 o 6 años, entonces ya me la sé. ¿Es así o hay un proceso aquí distinto? ¿Hay un énfasis en el tema de la planificación? ¿Hay un cuidado en el tema del diseño instruccional? No, ni hablar. Yo creo que el profesor tiene que tener plena conciencia de qué tipo de interacciones requiere y necesita producir con respecto a los objetivos que quiere desarrollar en su sesión o en su unidad didáctica. Entonces, si yo tengo una meta de aprendizaje que trata de desarrollar una competencia, por decirte, de usa la matemática para resolver problemas de su vida cotidiana, mis interacciones tendrán que ser afuera, no necesariamente dentro. Claro. Entonces, si yo quiero desarrollar la competencia de ejercer su ciudadanía plenamente, la tendré que hacer, por ejemplo, con un recorrido por las instituciones de mi localidad para que puedan interactuar con un regidor, un alcalde, una autoridad. Entonces, esa interacción ya no es una interacción áulica, es una interacción mucho más experiencial, vital, ¿no? Y eso, como te digo, hasta cognitivamente es mucho más potente, ¿no? Porque la experiencia es más rica, porque moviliza sentimientos, percepciones. Aumentas puntos de entrada. Así es. Entonces, es importante que las interacciones tienen que estar planificadas, o sea, no puedo yo, salvo que sean interacciones espontáneas, ¿no? Que alguien llega de un momento, un visitante a la escuela, obviamente ese es otro escenario, ¿no? Es un acontecimiento, un suceso, ¿no? Claro. Pero normalmente las interacciones tienen que ser planificadas, tienen que formar parte de esta pregunta, ¿cómo hacer para que los chicos aprendan? Tiene que ver con el conjunto de interacciones que yo, de manera deliberada, tengo que crearla para que efectivamente se produzca el aprendizaje, se produzcan esas transformaciones en términos cognitivos, afectivos o psicomotores o procedimentales, etcétera, ¿no? Fíjate que ahora se habla bastante del aprendizaje artesanal, ¿no? Algo que el aprendiz y el artesano así aprendían, ¿no? Y hay cosas que la escuela tiene que recurrir a ese tipo de aprendizaje más artesanal, ¿no? Por decir, la señora que vende tamales, tiene mucho que enseñar sobre mezclas, tiene sobre cantidades, volúmenes, sobre ciudadanía, cuán honesta es en vender el producto con calidad. Y esos aprendizajes sí, van a quedar mucho más, te digo, grabados en la experiencia escolar del niño, del estudiante, ¿no? Y bueno, eso pues reitero otra vez, todo esto que estamos discursando implica refundar y repensar la gestión escolar, pues. Esto que hemos hablado al inicio, la cultura escolar. No podemos tener una cultura escolar cerrada si queremos poner en marcha un enfoque curricular por competencias, ¿sí? El manejo de los tiempos es distinto, ¿no? Y que la familia entienda que
el aprendizaje está en la acción y también está en el pensamiento, ¿no es cierto? Claro. Eso que John Dewey hace mucho tiempo lo ha planteado, ¿no? Un aprendizaje con interacciones variadas, ¿no? Divertidas. El disfrute también tiene que ser parte de esas interacciones, no solo tiene que ser cognición, ni solo todo tiene que ser una interacción libresca o enciclopedista, tiene que ser una interacción, yo diría, que trate de producir en el estudiante las ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Las ganas también de darse cuenta qué otras cosas le gustaría preguntar, qué otras cosas le gustaría indagar o investigar, ¿no? Entonces te abren también, como dicen los psicólogos, te abren el umbral del aprendizaje, ¿no? Porque todas las experiencias que son exitosas uno las quiere repetir, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, desde eso yo creo que las interacciones en ese término, porque el clima de aula ya lo hemos visto que es un tema más a nivel socioafectivo, de los sentimientos, de las percepciones, de los reconocimientos. En cambio, las interacciones, estamos hablando en un plano mucho más, yo diría, didáctico, ¿no? Cómo trabajas ese triángulo didáctico entre el profesor, el alumno y el objeto de aprendizaje. Cómo produces esas interacciones. Y al centro está la cultura, ¿no? El escenario, las situaciones de aprendizaje, ¿no? Sí, mira, me parece que ha sido una conversación súper rica, Edison. Te agradecemos por haber estado con nosotros en este programa, el sexto programa del primer módulo, que recuerden que es un programa que tiene 5 módulos. El primero es sobre temas relacionados generales, pero específicos en términos de las rutas del aprendizaje, y de ahí arrancamos el segundo módulo que tiene que ver con temas de comunicación. Pero no quiero despedir este bloque sin agradecerte de nuevo, Edison, por la conversación y presentar un poco la última resumen de ideas fuerzas en una lámina de PowerPoint para que ustedes tengan acceso a ella. Entonces ahí podemos ver básicamente la definición que tiene que ver con el tema de calidad de interacciones. Entonces ahí vemos claramente la calidad de las interacciones didácticas posibilitan suscitar en el estudiante la construcción del conocimiento a partir de sus saberes previos y de su actividad en interacción con los otros, pero en sus intercambios con el medio social y cultural. Son justamente elementos que nos ayudan a construir situaciones de aprendizaje distintas para nuestros estudiantes, que combinados con el clima del aula, la cultura escolar, que es responsabilidad de los equipos docentes, entonces vamos a ir generando un espacio distinto de aprendizaje que está más alineado con la perspectiva y enfoque de competencias, que es justamente el enfoque con el que trabajamos el tema curricular y la enseñanza y el aprendizaje en nuestro país. Vamos a este corte y de ahí volvemos un poco para el tema informativo. Ha sido un placer conversar contigo, Edison. Gracias, entonces nos despedimos de él y volvemos al siguiente corte con ustedes, queridos docentes. Buenas tardes, queridos docentes. Entonces, estamos en el último bloque de nuestro programa del día de hoy, viernes, que es el sexto programa del primer módulo del programa de rutas del aprendizaje preparado por el Ministerio de Educación para todos ustedes docentes. Hemos conversado el día de hoy sobre temas que tienen que ver con las condiciones, con el contexto alrededor de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y tenemos, creo yo, tarea pendiente de trabajo durante este año. Solo quisiera puntualizar el ejercicio de planificación de estos elementos, que no los podemos dejar al azar, porque sería, además es parte de nuestro rol y nuestra función como docentes trabajar estos temas. Entonces, es agenda pendiente para comenzar el año escolar con la planificación de todos estos elementos que hemos estado discutiendo el día de hoy, con la visita de nuestro querido amigo Edison, que nos ha ayudado en la conversación. Entonces, me queda simplemente mencionar que la próxima semana comienza el módulo 2, que tiene que ver directamente con el tema de comunicación, el enfoque de comunicación oral y escrita, que es el aprendizaje fundamental en comunicación. El miércoles 12 de febrero vamos a tocar sobre el tema del enfoque de comunicación oral y escrita, y el viernes 14 de febrero estaremos celebrando acá el Día de la Amistad. Vamos a trabajar sobre el tema inicial, cómo trabajar el tema de la comunicación oral y escrita en el nivel inicial
o en el nivel 2, en el ciclo 2 de la educación básica regular. Ahí los va a estar acompañando una querida amiga mía, Natalia González, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, que va a trabajar estos temas con ustedes. Les recuerdo entonces constantemente estar interactuando a través del correo electrónico, que es rutas@minedu.gov.pe, para cualquier duda, interacción, ansiedad, angustia que tengamos sobre lo que hemos venido tratando en estos días y las sesiones posteriores que vienen sobre el módulo 2. Recuerden, escriban con confianza ese correo, que hay un equipo en el Ministerio de Educación que se va a estar encargando de constantemente estar interactuando con ustedes. Adicionalmente a eso, también les pido que no se olviden que existe una página web que es justamente donde se encuentran cada uno de los videos de estos programas en línea que estamos lanzando. Está el programa en la página web www.youtube.com/perueduca. Ahí están todos y cada uno de los videos de esta primera etapa de trabajo que hemos venido trabajando juntos. No me queda más que despedirme. Mi nombre es Paul Neira, yo soy director de Instituto Apoyo, y ha sido un placer poder estar trabajando con ustedes en este primer módulo, que es el módulo que nos permite ya entrar en la especificidad de las áreas. Recuerden que los módulos siguientes que vienen son comunicación, matemáticas, ciencias y ciudadanía. Tenemos largo camino por recorrer, no pierdan el aguante. Ha sido un placer y un privilegio formar parte de este primer módulo de trabajo. Me despido, mi nombre es Paul Neira de nuevo, soy el director del Instituto Apoyo y ha sido un placer trabajar con ustedes.